Bueno, justo estábamos por arrancar. Bueno, no sé si pudieron ver algo de las clases que fuimos poniendo y compartiendo en la plataforma. Si pudieron introducirse un poco en las últimas dos clases, que fue como los temas que todavía no llegamos a ver en el encuentro acá sincrónico. Nos concentramos un poco más en el contexto argentino, ¿sí? Por eso empezamos a ver un poco, veníamos de hablar mucho de la modernidad, el movimiento ilustrado, que son todos movimientos intelectuales que nacen en realidad en Europa, ¿sí? Que afectan a la forma de pensar el sistema educativo, pero que no nacen acá, en Argentina. Y la idea era que después de ver esas primeras clases sobre qué es la modernidad y qué es la ilustración, veamos cómo se traduce todas esas características de la modernidad y del movimiento ilustrado, cómo se traducen al contexto argentino, ¿sí? Y por eso la última clase y la anterior vimos un poquito algunas ideas o algunas características de Sarmiento, que creo que es alguien que ya nos resulta un poco más conocido, ¿no? Mínimamente por haber estado en algún acto escolar o en lo que sea, más o menos algo de Sarmiento nos suena, ¿sí? ¿Qué característica o qué es lo que más conocemos de Sarmiento? ¿Cuál es por qué es un prócer tan conocido? Porque hizo la escuela. Muy bien. Fue un gran precursor de la escuela en Argentina. Fue presidente. Fue presidente también. Sí. Tuvo un montón de funciones públicas, o sea, fue presidente, fue ministro del Interior también, o sea, tuvo muchas funciones públicas y principalmente uno de sus grandes estandartes o sus grandes banderas políticas en algún punto fue la educación, ¿sí? La educación que él llamaba educación popular, pero que hoy decimos educación popular y nos lleva a pensar en otras cosas, pero que tenía que ver con esta idea de la escuela primaria principalmente, porque Sarmiento, en la época de Sarmiento ya la escuela primaria era algo que no estaba para nada desarrollado, ¿sí? Entonces impulsó muchísimo la escuela primaria y para todos los niveles sociales, ¿sí? Para todas las clases sociales, no importa dónde vivías, cuánta plata tenías, ¿sí? La escuela obligatoria para todos, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tratar de ir viendo un poco hoy tiene que ver con cómo Sarmiento y esta idea y muchas de las ideas sarmientinas tienen relación, ¿sí? Con muchos valores o principios modernos o ilustrados, ¿sí? De estos dos movimientos que en realidad nacen en Europa, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo algunas de estas ideas propias de la modernidad y propias de la ilustración se dialogan, ¿sí? Se relacionan con las cosas que hizo Sarmiento y en muchos casos no, en muchos casos se diferencian muchísimo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir tratando de ver un poco eso. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver, para que ustedes también puedan ver. Esta es la presentación que ustedes la ven, ¿no? Yo no los veo a ustedes, pero no las veo. Sí, se ve, Cande. Bueno, esta era la presentación porque las últimas dos clases tenían esta presentación de Geniali y después una hojita bien cortita de Sarmiento, bien particularmente, ¿sí? Entonces la idea es que veamos la historia de Sarmiento un poco, no es que nos vamos a ir al súper detalle, pero bueno, que veamos cómo esta persona que es tan importante para el sistema educativo argentino tradujo o
o trajo en algún punto ese pensamiento ilustrado y lo transformó, lo adaptó al contexto argentino en particular, ¿sí? Entonces acá acá hay una pequeña reseña de quién era, ¿sí? Más o menos en qué periodo histórico estamos hablando, ¿sí? Él vivió entre 1811 y 1888, ¿sí? Como pueden ver, tuvo un montón de profesiones, pero principalmente ocupó cargos políticos, ¿sí? Ministerio del Interior, presidente, etcétera. Bueno, y ahí hay algunos rasgos más de su biografía o su desarrollo profesional que son más para que ustedes contextualicen de quién estamos hablando cuando hablamos de Sarmiento, ¿sí? Acá vamos a hacer foco porque es bien importante para poder entender parte de lo que hizo Sarmiento, que tiene que ver con la segunda clase la clase de esta semana, ¿sí? Acá lo que vamos a ver un poco es por qué decimos que Sarmiento era ilustrado. Y aparecen dos palabras muy importantes para Sarmiento, ¿sí? Por un lado, la idea de civilización y por otro lado, la idea de ignorancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada que nos encontramos en el Meet, habíamos dicho que si hay algo... Esperen que acepto a alguien que quiere entrar. Ahí está. Que si hay algo que trata de combatir el pensamiento ilustrado o el movimiento ilustrado, es la ignorancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de toda esta idea de la caverna, de salir de la oscuridad de la ignorancia, de la minoría de edad, para ir hacia la luz, ¿sí? Toda esta idea que es propia de la modernidad o del pensamiento ilustrado, aparece muy, muy fuerte en los principios o en las ideas que mantenía Sarmiento. ¿Por qué? Había toda una idea, ¿sí?, de civilización muy centrada como muy importada o traída de Europa, ¿sí?, donde lo civilizado, ¿sí?, era sinónimo o era igual a todo lo que se relaciona con la ciudad, con lo urbano, ¿sí?, con lo europeo, con la persona, lo que podríamos decir el hombre blanco, por así decirlo, ¿sí? Mientras que la ignorancia, o lo que Sarmiento en realidad llamaba barbarie, ¿sí?, que es lo contrario a lo civilizatorio, la ignorancia era todo aquello que tendríamos que sacar, ¿sí?, o destruir a través de la educación, ¿sí? Y que está relacionado con los gauchos, lo rural, ¿sí? Todo, esperen que habilito para que acceda alguien más. Ahí está. Buenas para los que se fueron sumando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mariano habla. No los puedo ver porque estoy en la presentación, pero los escucho, cualquier cosa. Bueno, entonces aparecía como estas dos... Hola, profe, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Evan? ¿Todo bien? Entonces, recapitulando, para los que se sumaron recién, estamos tratando de pensar o de recapitular Sarmiento. ¿Quién era Sarmiento? Estuvimos viendo un poco todas las profesiones y los roles que tuvo Sarmiento, que era un político, que fue un político argentino muy importante. Y después, más allá de lo que hizo en tanto político o en tanto referente o prócer nacional, ¿sí?, más allá de lo que hizo, había algo que tiene que ver con su forma de pensar o su ideología o su pensamiento, que se centraba en estas dos ideas claves, que es la idea de civilización versus la idea de ignorancia, o lo que en realidad Sarmiento llamaba barbarie,
¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo es cómo estos dos conceptos se relacionan mucho con algunas ideas de la ilustración o de la modernidad, que eran como las... Profe, perdón que te interrumpa. Decime. ¿Cómo es? Yo ya hice la otra comparación de Sarmiento y la modernidad y la ilustración, digo, y ya te lo envié. Ahora si querés cuando termina, ¿ahora querés leerlo en un ratito o lo tenés a mano? No, te lo envié por Classroom, creo, o por Claro, ahí. ¿no tenés el Classroom cerca como para mirarlo y leerlo en voz alta? A ver, ahí entro. Dale. Yo mientras voy explicando esto y después lo lees si querés y lo charlamos. Dale, dale. Bueno, entonces, como les decía, estábamos justo viendo estas dos palabras que son palabras claves para la filosofía de Sarmiento, para la forma de pensar de Sarmiento, ¿sí? Que son civilización por un lado, ignorancia por el otro, o barbarie, ¿sí? Entonces, la relación que tiene estos dos conceptos con los principios de la modernidad o de la ilustración, los podríamos pensar porque la ilustración, como habíamos charlado la última vez que nos encontramos por Meet, la idea de la ignorancia relacionada con algunos conceptos como minoría de edad, ¿sí? ¿Se acuerdan? La oscuridad, cuando hacíamos toda esa comparación con la caverna, ¿sí? Es el estar en la caverna, en la oscuridad, en la ignorancia, y la luz como el estado de mayoría de edad o la civilización o el conocimiento, ¿sí? Toda esa forma de pensar donde contrapongo la civilización como aquello lo que tengo que aspirar como la mayoría de edad o como la luz, y la ignorancia como aquello que tengo que tratar de evitar, que tiene que ver con la minoría de edad y con la oscuridad. ¿Se entiende? ¿Se ve esa relación? Perdón. Sí, se entiende. ¿Se entiende cómo ahí esas ideas que plantea Sarmiento tienen mucha relación con las ideas que plantea la ilustración o la modernidad? ¿A qué es que se refiere a la minoría de edad? La minoría de edad la charlamos un poco la clase pasada y es un concepto o un concepto o una noción que desarrolló mucho un filósofo que se llama Immanuel Kant, ¿sí? Que es europeo, no importa, en una de las clases lo desarrollamos más en detalle. Y él decía justamente esta idea de la minoría de edad, no en tanto si tengo más o menos de 18 años, que eso sería como la minoría de edad en términos legales, ¿sí? Sino Sí. en términos de del uso o no uso de mi propio pensamiento, de mi razón. La razón. Exacto. Ahora me acuerdo. Uno no es capaz de pensar por sí mismo, él dice que uno intelectualmente es menor de edad. Sí, ahora recuerdo. ¿Estamos? En cambio, cuando uno puede pensar por sí mismo, salir de ese estado de ignorancia, ¿sí? Y lograr pensar y decidir y reflexionar y hacer uso de la razón, entonces ahí se pasaría a estar en un estado de mayoría de edad, que estaría asociado con esta idea más de civilización en Sarmiento. Perfecto, ahora me quedó más claro. Sí, gracias. Bárbaro. Entonces ahí tenemos como las mismas, los mismos extremos, ¿sí? Ignorancia, minoría de edad, civilización, mayoría de edad, ¿sí? Como la misma lógica o la misma idea para pensar el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Y en ese camino, la educación aparece como el hilo conductor, ¿sí?
para salir de la ignorancia e ir hacia la mayoría de edad o ir hacia un estado de civilización y de progreso, que ahí aparece otra palabra clave para la modernidad, para ir hacia el progreso, la educación es lo que me va a ir ayudando a llegar o avanzar en ese camino hacia la civilización, el progreso, la mejora. ¿Se Ahí entiende? lo encontré, profe. Sí, sí. Dale, ¿querés leerlo? Bueno, Te silenciaste. ahí está, ahí Ah, está. Puse, la ciencia moderna o ilustración fue una revolución científica para expresar un periodo especial en la historia de la ciencia, los descubrimientos y crear conocimientos durante la Edad Media fue al servicio de los derechos humanos y del progreso humano. Los ilustradores, no los ilustrado. sí, los ilustradores desarrollaron el pensamiento político. Esta línea de pensamiento es paralela a la línea de pensamiento sarmientista. Ambas tienen similitud en la profundidad de ambas ideas. Bien. Leí O todo sea, eso. vos ahí, Bueno, puse todo eso en realidad. bien. O sea, vos ahí describís un poco qué es el movimiento ilustrado y después decís que Sarmiento, o sea, lo que te faltaría, porque ahí, perdón, pongo en contexto para los que llegaron después, Evan lo que está compartiendo, lo que leyó, es la respuesta que él armó a la pregunta que tenían como actividad de la semana. La pregunta de la semana 12 era, ¿qué similitudes encontrás entre, qué dos similitudes podés encontrar entre el pensamiento ilustrado o moderno, que es básicamente lo mismo, y los principios que plantea Sarmiento? ¿Sí? Entonces, Evan estaba compartiendo su respuesta. ¿Alguien ¿Está bien? Para saber. está bien, pero creo que lo podrías completar porque no profundizas tanto en las similitudes, que es lo que te pregunta la consigna. Las similitudes entre Sarmiento y el pensamiento ilustrado o moderno, que es un poco lo que veníamos hablando hasta recién. ¿Alguien se anima a decir de qué forma completaría lo que leyó recién Evan? ¿Pensamiento y qué? Sarmiento, el pensamiento de Sarmiento y el pensamiento moderno o de la ilustración. Es un poco lo que veníamos charlando recién. ¿Quién se anima a decir alguna idea? Repito la pregunta, por las dudas. Dos similitudes entre lo que leímos recién de Sarmiento, lo que yo les dije recién de Sarmiento, sobre esta idea de civilización e ignorancia, o una similitud, o lo que se les ocurra de parecido entre estas ideas de civilización e ignorancia, que les decía de Sarmiento, y las ideas que hablábamos sobre minoría de edad y todos estos conceptos que vienen de la ilustración o del pensamiento moderno. ¿Se les ocurre qué relaciones hay entre esas cosas? Que es un poco lo que yo decía hace un ratito. Yo lo relacioné con la educación, o sea, la educación lo que genera es, o sea, para Sarmiento, ¿no? Yo pienso de esa manera que la educación en sí era generar progreso y a su vez formar ciudadanos civilizados, que era lo que le importaba a él. Excelente. ¿Y qué relación hay entre eso y la modernidad, por ejemplo?
Eh, ¿Tienen relación con la modernidad, decís vos, y la con las ilustración. ideas de modernidad que charlamos en clases anteriores? Y a ver si, espera, dame un segundito, que voy a buscar en todo en lo que escribí. Si no, no te preocupes, no pasa nada, si no te acordás. ¿Alguien que se acuerde? Era importante para la modernidad el progreso, era importante la educación, no era importante. ¿Se acuerdan algo? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos el videíto, que vimos el videíto de Darío Zeta, algunas de las características y de las preguntas que incluso yo les daba a través del Google Forms para que vayan respondiendo, tenían que ver con, bueno, la modernidad como esta idea, idea de siempre ir hacia adelante. De progreso. Claro, en esta preocupación por generar progreso. Y como un camino para lograr ese progreso de la sociedad aparecía justamente la educación. O sea, lo que dijo Mariano recién sobre Sarmiento es totalmente acorde al pensamiento moderno, porque piensa a la educación, ¿sí?, como un camino, ¿sí?, como una estrategia, como una forma de lograr progreso, haciendo uso del pensamiento, de la razón, que son muchas ideas que también decía Sarmiento, ¿sí? Y la libertad, claro, sí, ahí lo encontré. Progreso y también generar justamente civilización, que es otro concepto que también nombraba Mariano. No sé si te quedó algo que ibas a decir, Mariano, y te corté. No, nada, y que eran fundamentales para lo que para lo que fue después terminar dándole forma a lo que es el sistema político, económico y social también. Exacto. ¿No? La gran diferencia, sí, perdón. No, está bien, no, era eso. O sea, en términos generales podemos decir que la expectativa o la idea que tiene Sarmiento, ¿sí?, es muy parecida a lo que fuimos viendo en clases anteriores, porque tenía una confianza muy optimista, ¿sí?, de que la educación, la libertad, el uso de la razón o el pensamiento iba a llevar a la sociedad hacia el progreso y el desarrollo y la mejora. Por eso, en realidad, Sarmiento está tan preocupado por invertir en educación, porque dice, si nuestro país está educado, si las personas de nuestro país se educan, van a lograr crecer, desarrollarse, progresar y, en definitiva, si todos progresamos, el país progresa y nos va a ir mejor. Esa era un poco el razonamiento de Sarmiento y la razón por la que dice hay que construir escuelas, y muchas de las medidas que vimos en el documento que les adjunté al aula esta semana, muchas de las cosas que hace ahí Sarmiento tienen relación directa con justamente generar condiciones para que se eduquen las personas, para que aprendan, para que hagan uso de su razonamiento y de su razón y progresen, que es un pensamiento súper moderno, ¿sí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Que sean ordenadas y civilizadas también, ¿no? ¿Cómo, Belén? Que sean ordenadas y civilizadas, digamos. Ahí aparece un elemento que para Sarmiento va a ser recontra importante, que en realidad no aparece tanto en lo que habíamos visto sobre Kant y todo eso, que es el orden, ¿sí? El lema de Sarmiento era orden y progreso, ¿sí? Por eso, la clase que viene vamos a ver un poco
cuál era la idea de escuela que tenía Sarmiento, y el orden, la disciplina, era fundamental para Sarmiento, ¿sí? Ujú. Yo acá encontré otra página que después lo voy a copiar y te lo voy a mandar. A ver si este está más al orden. Igual, Evan, no, la pregunta no era para que vos necesariamente busques en internet, ¿eh? Sino para que vos con los materiales de la clase respondas. No te pongas a buscar en internet, te vas a volver loco porque vas a encontrar un montón de información que vas a tener que estar copiando sin fin. Con los contenidos del Genially, con lo que dicen, con lo que tienen en la presentación del Genially, ya tenés la información suficiente para responder la pregunta. Claro. O con los audios, que yo también... Sí, pero como es que yo no me acuerdo todo lo que dice en el audio, y por eso Bueno, yo busco siempre de internet. Pero lo podés ir resumiendo y en tu carpeta y así no te olvidas de lo que vamos viendo, digo. es que hay veces que internet si no te puede marear más. Tené cuidado con eso, porque si vos buscas en internet, hay veces que uno lo busca y en realidad está hablando de otra cosa, o buscó en una página que no es muy clara o no es correcta. Entonces también tenés eso en cuenta. Capaz hay veces que es mejor si copias de lo que está escrito en el Genially, o escuchás el audio, pones pausa, volvés a escuchar y vas copiando algunas ideas que sean importantes de ahí, porque creo que te va a ser más fácil, porque no son necesariamente cosas que uno las googlea y aparecen, ¿sí? Listo. Para que tampoco hagas trabajo de más, que después no te sirve tanto. Bueno, lo que les iba a decir justo, y después abrimos a preguntas y demás, eso que hablábamos recién del orden y la disciplina, en realidad es el gran dilema o la gran contradicción del pensamiento de Sarmiento, ¿sí? Que ya lo vamos a ver la clase que viene. Y es que Sarmiento era ilustrado, ¿sí? Es decir, pensaba o tenía muchos pensamientos que coincidían o eran similares a los de la Ilustración. Y como vimos, para la Ilustración era muy importante la libertad. Libertad, pensamiento propio, ¿sí? La mayoría de edad es eso, es pensar por uno mismo. Todas esas ideas eran muy importantes para la Ilustración y la modernidad. Sin embargo, la escuela que funda Sarmiento, que era ilustrado, ¿sí? En realidad, si hay algo que le preocupaba mucho y por lo que se preocupaba mucho era por generar instituciones que sean ordenadas, disciplinadas y donde los estudiantes sean principalmente obedientes, ¿sí? Es decir, todas estas ideas de libertad, de pensamiento propio y demás, parecerían como que en la escuela finalmente no terminan teniendo mucho lugar, ¿sí? Entonces, ahí aparece como una tensión entre el pensamiento, el más filosófico, que capaz podemos ver bien claramente en Kant, en Immanuel Kant, que es el que el filósofo que vimos hace un par de semanas atrás, que era muy ideal, ¿sí? Muy pensado desde una perspectiva más de las ideas. De mente abierta. Claro, pero muy desde la construcción de ideas. Pero Sarmiento, él era un político, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran diferencia, porque Sarmiento fue muchas cosas, fue político, fue maestro, fue periodista, etcétera. Exactamente, fue un montón de cosas. Y en ese implementar las ideas que venían, por ejemplo, de Kant y otros intelectuales, al momento de aplicarlo en la vida concreta, en el contexto argentino, eso se transformó en una institución educativa
que en realidad no hacía necesariamente lo que en las ideas se proponía, ¿sí? Porque en las ideas se proponía generar pensamiento propio, libertad y demás, pero después en los hechos, la escuela, su mayor o uno de sus grandes objetivos era implantar orden, disciplina, obediencia, ¿sí? Entonces ahí aparecen algunas tensiones en el discurso de Sarmiento que siempre es importante que tengamos en mente. Por más de que era ilustrado, después cuando él tradujo muchas de esas políticas a la práctica, ¿sí? En ese hacer la escuela, literalmente, mucho de eso, muchas de esos ideales se fueron como desdibujando, ¿sí? O sea que hay muchas similitudes entre Sarmiento y el pensamiento ilustrado, pero también hay algunas diferencias, como por ejemplo estas cuestiones que vamos a profundizar un poco más la semana que viene, en la última clase antes del examen, ¿sí? Esas diferencias puede ser que las haya tenido con Alberdi, por ejemplo, que Alberdi tenía algunas similitudes muy parecidas, o sea, compartía similitudes con Sarmiento, pero también tenía sus diferencias, ¿no? Sí, bueno, Alberdi, no me quiero ir por las ramas y tampoco soy especialista en historia argentina. No, porque yo había encontrado que, por ejemplo, que Alberdi no confiaba como Sarmiento en la capacidad de la escuela para transformar, por ejemplo, a los nativos en ciudadanos, por ejemplo, sino que también, sino que más bien en la pedagogía de las cosas, las enseñanzas eran más que nada las costumbres y los hábitos, ¿no? Igual ojo porque Sarmiento también pensaba eso. Era una forma de pensar muy instalada en la época, ¿sí? Claro. Sarmiento, incluso si uno lee los textos de Sarmiento hoy, por eso se volvió bastante polémico en el último tiempo Sarmiento y muchos otros próceres. Porque Claro. si uno lee hoy, prácticamente él quería matar a los indios y a los nativos y a los gauchos, por ejemplo, ¿sí? Él casi que pensaba que había ciertos sectores de la sociedad que no tenían esperanzas, digamos, de la civilización, de llegar a ser civilizados. Claro. Creo que una diferencia importante entre Alberdi y Sarmiento era que Alberdi era más liberal, digamos, ambos tenían mucha influencia de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿sí? Sí, pero uno era más republicano, o sea, Sarmiento era más republicano. Y tenía una confianza mucho más importante en el Estado como regulador de la sociedad que Alberdi, que creía en un Estado más pequeño, digamos, que solamente garantiza algunas cosas básicas. Bueno, igual Alberdi fue una influencia muy importante para la Constitución, bueno, etcétera. Entiendo. Pero bueno, ahí se paraban distintos. Pero bueno, más allá de la historia particular argentina, es importante que dentro de lo que es el sistema educativo, el pensamiento sarmientino es el que más se sostuvo en Argentina. Bueno, entonces, en definitiva, eso va a ser un poco lo que vamos a terminar de ver la semana que viene, ¿sí? Que vamos a focalizar un poquito más a fondo en el modelo de escuela que pensó Sarmiento, ¿sí? Y que van a ver que, a pesar de que lo pensó hace 200 años, sigue siendo muy parecido en algunos aspectos, no en todos, pero sigue siendo muy parecido a la escuela que tenemos hoy, ¿sí? Esa idea de la escuela normal o normalizadora es absolutamente sarmientina, nace con Sarmiento, ¿sí? Y la vamos a caracterizar un poquito por arriba, pero la vamos a caracterizar y a pensar la clase que viene, a través de un Genially, como solemos hacer siempre. Buenísimo. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que fuimos hablando sobre las similitudes y diferencias entre el pensamiento de Sarmiento y el pensamiento ilustrado o moderno?
Por mi parte, no. Hasta ahora no tengo ninguna duda. Ok. ¿Alguien más? Ahora, ¿por qué Sarmiento cree que el progreso se obtiene imitando a otras naciones? O sea, más allá que, bueno, él viajó, fue a Estados Unidos, fue a Europa, trajo un montón de conceptos y cosas para poder aplicar acá. Pero digo yo, ¿por qué tenía él en la cabeza que nuestro progreso y nuestra civilización tenía que ser no solamente culturalmente, no sé cómo expresarme, pero por qué teníamos que imitar a otros países pudiendo, no sé, Y es que eso es, bueno, no sé. no sé cómo planteártelo. O sea, los grandes referentes de la época, digamos, intelectuales y no sé, filósofos y demás, eran europeos, ¿sí? Y entonces, mucho, incluso, bueno, hay que pensar desde la conquista de América, ya ahí aparece desde ese momento toda la población que estaba en América antes de los europeos aparece como una población que tiene que ser colonizada, ¿sí? Entonces, ya de por sí se piensa, se repuebla el continente con inmigrantes europeos y se empieza a instalar todo el pensamiento occidental europeo en Argentina. Y la mayoría de los políticos de la época, en realidad era gente de mucho dinero que iba a estudiar incluso a Europa, ¿sí? Como decía Mariano, Sarmiento viajó por Europa, por Estados Unidos. Estados Unidos igual era todavía, para Sarmiento, era como todavía mayor modelo a seguir, digamos, referente que Europa. Pero bueno, había como toda una construcción de ideas que se trae, que se empieza a traer, porque en Argentina también se había exterminado a la población que vivía en Argentina. Entonces, es como que era muy minoritaria la población nativa. Entonces, se traen de Europa y principalmente Sarmiento trae de Estados Unidos las formas de pensar y las ideas que desde su cosmovisión o desde su forma de ver el mundo iban a llevar a mayor desarrollo y mayor progreso. Y también traen maestras, ¿no? Para que enseñen. Sí. Las de allá, ¿no? Trae maestras de Estados Unidos y justamente, bueno, eso lo vamos a ver un poquito la semana que viene. Maestras y maestros trajo. No, eran creo que solo, a ver si en el documento que les... Las mujeres, dice en el documento que mandaste, el último. A ver si dice el número. Que yo digo, ¿no? Traer maestras, eso también, ¿no? Traer maestras 61 maestras de Estados Unidos. Traer maestras de otro país para enseñarnos una cultura diferente, y no él enseñar a nuestras propias maestras, ¿no? Es que igualmente era algo nuevo la escuela, por eso también hacemos en las clases, en las primeras clases, toda esta historización. Yo te pregunto porque quiero entender, ¿viste? Sí, yo creo que le pegamos mucho a Sarmiento porque efectivamente, bueno, hay que leerlo en el momento en el que él escribió, en el que él hizo las cosas que hizo y demás, ¿no? Que era como... Lo que me pareció también importante e interesante lo del censo que hizo. Sí. Ahí, bueno, se dio cuenta de lo que era la alfabetización y la cantidad de población, todo eso. Sí, hizo un montón de cosas importantes. La verdad que Sarmiento, dentro de lo bueno o lo malo que uno pueda pensar de él, creo que él revolucionó, ¿no? Toda la parte esta educativa. O sea, todo lo que es la parte de la enseñanza. Si no hoy en día, sin esa formación educativa, estaríamos todos, no te digo que seríamos una barbarie, como pensaba él, ¿no? Así salvaje, pero...
Sí, Pero no. ese es el gran desafío al momento, a la hora de conocer un poco la historia de Sarmiento. No, o sea, reconocer sus aciertos y también reconocer que era una persona de contradicciones, ¿sí? Claro. Uno cuando lo lee, cuando ve su historia, su biografía, te das cuenta de que hay muchas cosas que generan muchas tensiones y que uno tiene que aprender o intentar leerlo en el contexto en el que él vivió, ¿no? Entonces, Tal cual. hay muchas cosas que efectivamente, quieras o no, el sistema educativo que conocemos hoy, sus fundamentos son europeos, Sí, ¿sí? sí, tal cual. Totalmente de Entonces, acuerdo. él cuando trae la escuela, está trayendo en definitiva una forma de ver el mundo que era europea, ¿sí? Tal cual. Y Claro, está trayendo una forma educativa de afuera. exacto. Tampoco había nada acá o sea, no había una No, alternativa. por eso, acá no había, entonces las trae de afuera. Qué Exactamente. mejor idea que él viajó afuera y las trae de allá para poder educar y formar acá. Claro, y también tengamos en cuenta que trae maestras, porque en Estados Unidos el sistema educativo estaba más desarrollado, Estaba más avanzado que acá. claro, y acá no tenías a gente formada para formar a otros maestros, ¿sí? Entonces, Claro, exacto. si vos estás arrancando un sistema educativo de cero, entonces tenés que, de algún lado, a menos de que, o sea, necesitas a alguien que más o menos conozca Que y sepa. reproduzca. Conozca sobre lo que se va a Profe, una educar y de lo que pregunta, se va a charlar. ¿y por qué tenemos, ay, no me sale el nombre ahora, ¿cómo es? Directores y eso. Bueno, Una pregunta, ¿eso también lo trajo Sarmiento o no? eso se fue en realidad complejizando, porque inicialmente la escuela de Sarmiento, y eran escuelas mucho más sencillas, donde incluso ni siquiera estaba graduada, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Todo eso se fue complejizando porque cada vez la escuela primaria se volvió más masiva, ¿sí? Claro, Muchos se fue más estudiantes, perfeccionando. muchas más personas fueron a la escuela, cada vez más y más personas. Entonces, no solamente se construyeron un montón de escuelas, como ustedes veían en el documentito que les mandé el martes, se construyeron, se hicieron muchas escuelas, pero después con el tiempo, además de construirse escuelas, ya tenían suficiente cantidad de estudiantes como para decir, bueno, agrupamos por edades. Bueno, tengo más de un docente por escuela, porque antes en escuelas rurales, incluso hoy en día en escuelas rurales, hay un único docente que enseña a muchas edades y a muchos chicos y chicas de distintos niveles. Sí, sí. Ahí eso se fue complejizando y se fue volviendo cada vez más parecido a lo que conocemos hoy, cuando el nivel primario se masificó, perdón. Y después lo mismo con el secundario, que inicialmente era solo para la gente con muchos recursos, casi que iban a la secundaria los que iban a ser presidentes de la nación después, y con el tiempo cada vez se volvió más masivo, más de acceso generalizado y se fue así escalando hasta que hoy aparece la universidad, estudios de universitarios superiores a la universidad misma, ¿sí? Y así, y así, y así. Y hoy podés estudiar, si querés, toda la vida y siempre hay algo nuevo para estudiar, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el crecimiento de la modalidad educativa. Y finalmente todo vuelve a la línea del tiempo y a todas esas cuestiones, por ejemplo, desde la reforma protestante que veíamos en la línea del tiempo, que están colaborando con que cada vez se alfabeticen más personas, se produzcan textos, la imprenta, por ejemplo, empieza a poder masivamente producirse literatura escrita. Todos esos procesos hacen que hoy en día el acceso al conocimiento sea de 1.000 millones de veces mayor que hace tan solo 200 años atrás. Claro, bien amplio. Sí, sí. Interesante.
Sí, no, y es increíble cuando uno ve las fechas, por eso también la biografía de Sarmiento, porque estamos hablando del 1800, no es hace Sí, tanto tiempo atrás, ¿sí? Son exacto. 3 generaciones atrás nuestro. Entonces ahí, bueno, un poquito más. Pero bueno, ahí nos viene un poco más la dimensión del cambio tremendo que hubo en el mundo en un periodo tan chiquito de tiempo, tan cortito, ¿sí? Estas ideas de la ilustración y de la modernidad fueron tan revolucionarias, la idea tan simple como pensar por vos mismo, era tan revolucionaria para la época que generó una transformación total del mundo directamente. Enorme, tal cual. Ajá. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, algo más que quieran compartir? No, yo ya pregunté, ya me la saqué. ¿Alguien más? Yo quería solamente saber por qué, a ver si Sarmiento había traído los, a los Está bien. docentes y eso. ¿Y se aclaró tu duda? Sí. Bárbaro. Bueno, les cuento. Ah, perdón, Belén, ¿ibas a decir algo? No, me colgué y quedó prendido. Ah, está bien. Bueno, les cuento que la semana que viene ya les voy a subir la última clase de la unidad 2, que como les decía, tiene que ver con cómo pensó Sarmiento la escuela, ¿sí? Más puntualmente. Y voy a ya subir las consignas de la segunda evaluación de la unidad 2, ¿sí? O sea, de la segunda evaluación del cuatrimestre, es decir, la evaluación de la unidad 2. ¿La semana que viene? Sí, ¿O cuánto dijiste que no escuché bien? ya el martes que viene lo voy a subir, así ustedes ya tienen las consignas. Igualmente, como ya creo que les había dicho otra vez, la idea es que ustedes medio que retomen las preguntas y las actividades que fuimos haciendo semana a semana, las mejoren, las completen y las entreguen como evaluación. ¿Sí? ¿Se hace de a uno o de a dos como la otra? Lo pueden hacer individual o de a dos. Optativo. Sí, Listo. es optativo. Les voy a subir ya las consignas, así ustedes pueden organizarse con tiempo para hacerlas. Porque a mí me dijeron, o sea, tenemos 2 semanitas que ustedes van a poder dedicarle a hacer la evaluación. Yo en la semana del 13 tengo que entregar las notas, así que sí o sí, antes de ese fin de semana van a tener que estar entregando la evaluación. ¿Sí? Después empiezan las vacaciones. O sea, Exacto, ¿no? exacto. Sí, así que un poco eso va a ser la secuencia de lo que queda de clase. Nos vamos a encontrar igual una vez más antes de las vacaciones. Si no me equivoco, hoy es... No, estoy mal. 24. Hoy es 24, el 8 seguramente sería nuestro último encuentro sincrónico, que va a ser como también para evacuar dudas que tengan sobre el examen y demás. Perfecto. Y bueno, pero ya les voy a ir mandando las consignas, así ustedes ya las pueden ir pensando y trabajando con más tiempo. ¿Sí? Bien. Yo tengo que darte todavía la devolución de la tarea 10, que eran las preguntas sobre la modernidad, lo del video, ¿viste? De Stan River. Está bien. Porque, Justamente digo, lo que decía, no, pero sí, porque te digo, porque la tenía hecha. sí. O sea, en realidad lo tengo, o sea, tengo todo resumido en un borrador y completé, cuando estaba completando la 5, creo que era sobre la utopía, se me cortó la luz, así que no se me guardó nada. Y después me olvidé pensando que te lo había entregado. No Y te el otro día estaba haciendo preocupes, tareas pendientes y no las tengo, digo. son actividades educativas, así que no te preocupes. Y además, esas preguntas, no sé si todas, pero varias de esas preguntas seguro van a estar también en el examen. O sea, ustedes van a tener que tratar de, o sea, responder a esas preguntas porque van a ser como actividades muy similares a las que hicimos
en el aula virtual y que repasamos acá en clase. Así que en ese sentido, no te preocupes porque las vas a tener que hacer Está de bien. todas formas para el examen. Bueno. Así que sería como clases pasadas, lo hacemos también en eso. No se preocupen, yo les voy a subir un documento que va a decir consignas de la evaluación 2 y ahí van a estar todas las bien definido que tienen que hacer y todo. Pero les anticipo eso para que ustedes no se asusten, que va a ser algo que ya fueron haciendo durante la cursada, ¿sí? Perfecto. Listo, genial. Bueno, ¿alguna otra duda? No, de mi parte nada. Bárbaro. Entonces nos vemos en 2 semanas y ya Buenísimo. el martes que viene igual ya tienen las consignas y todo para poder avanzar y comenzar con la evaluación Para los dos. unidad 2. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Cande, gracias.